En esta ocasión y como seguimiento de lo que hablé la semana pasada, voy a seguir tratando el tema de la inerrancia de las escrituras. Ciertamente el término como tal no figura en la palabra de Dios, no viene dentro de la misma palabra de Dios ese término, pero eso no quita que el concepto claramente sí se encuentra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no posee errores. La palabra de Dios es sin errores y completamente suficiente para poder guiar al ser humano. Así que hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que quiero comentar en esta ocasión. El pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Ahí, aunque muchos dicen que esto es una parábola, que realmente esto no sucedió, pero en realidad la enseñanza que nos deja esa historia, eso que Jesús contó del rico y Lázaro, ahí vemos varias cosas que son claramente aplicables y que nos dejan una verdad. Por ejemplo, que después de esta vida ya no hay oportunidad para que podamos arrepentirnos por nuestros pecados y de esa manera cambiar el rumbo de nuestra historia. Es decir, que solamente esta vida tenemos para definir dónde vamos a pasar la eternidad. Y otra cosa importantísima, y es lo que quiero resaltar acá, es lo que dice el versículo 29 de Lucas 16. Ahí la palabra de Dios dice, Abraham le dijo a Moisés y los profetas tienen que los oigan a ellos. ¿Por qué dice Abraham esto? Porque resulta que ahí estaba el rico en tormentos, después de haber pasado su vida acá con esplendidez, haciendo banquete todos los días, disfrutando plenamente sin ninguna necesidad. Y Lázaro, que había sido un mendigo, o sea, no había tenido nada de riqueza, todo lo contrario al rico, había vivido en extrema pobreza y deseaba comer incluso de lo que caía de la mesa del rico, de esas migajas. Entonces, ahora cambió todo. Ahí vemos que el Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en tormentos. Entonces le dice el rico a Abraham, envía a Lázaro para que moje la, la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua ya que estoy atormentado acá. Esto lo podemos ver acá en el versículo 23, 24. Específicamente, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Imagínense ustedes, qué terrible situación del rico. Pero Abraham simplemente le recuerda, esto nos da a entender que después de la muerte la conciencia sigue vigente. O sea, hay recuerdos de lo que pasamos o vivimos acá. Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Bueno, pero no podemos pasar de aquí para allá ni de allá para acá también porque hay una cima. Entonces ahí es donde el rico piensa ya no en él, sino que definitivamente como que ahí da por sentado de que ya no tiene escapatoria, no hay salida, no hay esperanza. Él ve que es de más. Entonces se enfoca en sus hermanos y dice, bueno, padre Abraham, entonces envía a Lázaro
para que le diga a mis hermanos que no vengan a este lugar, para que les testifique, porque estoy atormentado acá, ¿no? O sea, que no vengan a este lugar. Y Abraham, ¿qué le dice? A Moisés y los profetas tienen, que los oigan a ellos. Y ahí es donde quiero enfatizar la autoridad de la palabra de Dios, la cual está por encima aún de los milagros, porque mucha gente cree o pretende creer únicamente si ve milagros. Y por eso muchos dicen, no, pues no creo, porque yo hasta aquí no he vivido o no he experimentado ningún milagro. Pero la verdad, eso es falso. Eso no puede ser. La fe siempre va a ser por el oír y el oír por la palabra de Dios, ya que las escrituras, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Su veracidad e inerrancia están por encima de cualquier experiencia empírica, por encima de cualquier revelación privada y por encima de cualquier fenómeno sobrenatural. Y el problema no es la falta de evidencia. Las escrituras, o sea, la palabra de Dios, son tan claras, precisas y perfectas en su diagnóstico de la condición humana, que si alguien rechaza su mensaje, también, pues, va a rechazar las evidencias más extraordinarias. Así que la palabra de Dios está por encima de cualquier autoridad. Porque esto me hace recordar a el otro Lázaro. ¿Recuerdan ustedes que sí hubo un Lázaro que Jesús resucitó? Esto lo pueden ver en Juan 11, versículos 43, versículos 47, versículos 53. Y en esos textos se habla de que ellos querían matar a Lázaro. ¿Quiénes ellos? Los judíos. Querían matar a Lázaro para tapar el milagro de lo que Jesús había hecho. No solo habían acordado matar a Cristo, al Señor, sino también a Lázaro. O sea, es por demás que un muerto venga y nos diga qué hay en el más allá, que nos comente para que acá pues la gente no vaya a ese lugar de tormento. Simplemente la única fuente en la que tenemos que apoyarnos para creer en Dios, su verdad, su evangelio, es la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios, pues lo dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, en el Antiguo Testamento, pues es la ley de Jehová, ¿no? La cual produce ese resultado de convertir el alma. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 3:15 al 17, que las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación, la cual es por la fe en Cristo Jesús. Y ahí mismo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pedro, por ejemplo, en 2 Pedro 1:19 enfatiza esto. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, Pedro argumenta que a pesar que él mismo fue testigo de ver la gloria de Dios en muchos momentos, muchos milagros que pudo vivir con Jesús. Y, por ejemplo, la transfiguración, donde vio que el Señor se transformó completamente. Pero aún así, él insiste que la palabra escrita de Dios es aún más segura que sus propias experiencias, de lo que él vivió, lo que él pudo ver.
Por eso es de que el apóstol Pablo también en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. La palabra de Dios está por encima y es la autoridad máxima aún por encima de incluso mensajes celestiales o mensajes angelicales. Ya el mismo Señor decía ahí en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Jesús mismo afirma pues la imposibilidad de que la palabra de Dios falle o sea invalidada. La palabra de Dios es perfecta y tenemos que aceptarla como tal. La suma de la palabra es la verdad. Y termino con este pasaje que está aquí en el libro de Hebreos. Lo que hace la palabra de Dios en el versículo 12 dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero por supuesto, si nosotros le damos lugar, si nosotros creemos lo que ella en verdad puede hacer, ese efecto únicamente puede ser generado a través de la fe. La fe que es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigo oyente, no dude en que la palabra de Dios, las escrituras, en verdad son lo que son, la palabra de Dios, lo que nos puede dar la vida eterna. No hay otro medio. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. ¿Y cómo lo podemos conocer? ¿Cómo podemos saber quién es? A través de lo que está escrito, a través de lo que encontramos en los evangelios, en los escritos de los apóstoles, en todo el Nuevo Testamento y por supuesto en lo que ya estaba escrito de él desde el Antiguo Testamento. Toda la escritura es palabra de Dios. Que tengan un buen día.